Buenísimo, pues muchas gracias, muy buenos días a todos. Me siento muy honrado de la invitación y de la oportunidad de conversar con ustedes en este Cuna Talk. Y yo quisiera iniciar diciendo que la educación es el tema más fascinante que pueda haber. La educación la entiendo como la introducción de las personas en la realidad para que ahí seamos capaces de protagonizar nuestras propias existencias. En ese sentido, todo día, toda circunstancia, cada cosa que nos acontece es en realidad una provocación a nuestra libertad. Y esto es todavía más impactante, más obvio en un momento como el actual, en el que la innovación es constante y además es enorme y veloz. Y esto constituye un desafío permanente que nos exige responder con toda nuestra conciencia y con todo nuestro afecto, pues porque de un lado genera enormes riesgos y por el otro continuas oportunidades por aprovechar. Ahí es donde iniciativas como Cuna Life juegan un papel esencial, llevándonos primero a hacer reflexiones sobre algunos asuntos que podemos dar por descontados, ¿no? O sea, todos entendemos qué es la educación, todos entendemos qué es la sexualidad, todos entendemos qué es la persona, la vida, ¿no? Y luego resulta que no tanto. O frente a situaciones ante las cuales nos resignamos, ¿no? Porque ya dan signos de ser inmanejables o que tienen insuficiencias que nos avasallan. Y creo que tal es el caso de los sistemas educativos, particularmente en este momento de las instituciones escolares. Y a propósito de ello, me gustaría contar un poquito de cómo yo y cómo la empresa en la que colaboro nos iniciamos en esta aventura relativa a la educación y el trabajo del futuro. Todo empieza a finales de 2016, en que la Organización Internacional del Trabajo de la ONU, la ILO en inglés, nos pidió realizar una investigación sobre el futuro del trabajo en México. Constituimos o enriquecimos nuestro equipo multidisciplinario y entonces pusimos un pedagogo, economista, filósofos, empresarios, psicólogos, sociólogos, todo tipo de ogos, ¿no? Entrevistamos a agentes de empresas grandes, medianas, chiquitas, pymes, ¿no? A directivos de las cúpulas empresariales, a compañías de gestión del talento, a profesores, a directivos universitarios, a líderes sindicales, agentes de entidades gubernamentales, sobre todo las dedicadas al empleo y a la educación, y así sucesivamente. Al final de este experimento nos encontramos con tres grandes conclusiones que creo que van a ser interesantes para todos ustedes. Primero, que el cambio del trabajo era inminente, que todo lo digitalizable iba a tender a ser digitalizado y todo lo automatizable iba a tender a ser automatizado. La segunda conclusión tenía más que ver con qué tanto aceptábamos este hecho inminente, ¿no? Porque resultó ser que a pesar de la multitud de ejemplos que nos daban los entrevistados mismos acerca de lo que ya estaba pasando, prácticamente todos visualizaban estos cambios para un mediano plazo, es decir, hablaban de 2025, hablaban de 2040, hablaban de 2050, y una frase que más o menos dicha de distintos modos saltaba a la mesa era: esto no va a llegar a México todavía. Es decir, tenemos tiempo, ¿no? Pero la realidad, como todos sabemos, tenía otros planes. Y la tercera conclusión a la que llegamos, de la mano de todas estas personas, es que lo que se necesitaba más que ninguna otra cosa era que las personas fuéramos habilitadas en capacidades para gestionarnos a nosotras mismas, es decir, en administrar eficazmente el tiempo, el talento y las relaciones, y también todo el instrumental tecnológico. Y el motivo es muy simple. Si automatizan tu puesto y te echan, necesitas ser autogestivo, necesitas ser autónomo. Si te quedas, necesitas poder aportar mayor valor del que aportas hasta ahora, valor que no va a aportar una máquina, valor que depende de qué tanta iniciativa y capacidad, digamos, de intraprendimiento tengas en tu organización
o en la relación con tus clientes, en tu cadena de valor. Con todo esto, con estas 3 conclusiones, al año siguiente presentamos el reporte final y luego desarrollamos un modelo de formación con 4 herramientas muy sencillas de autogestión, cuyo objetivo es, primero, saber qué quiero. Parece obvio, pero para nada lo es. El segundo, convertir eso que quiero en un objetivo que tenga un valor estratégico, que tenga un alcance capaz de armonizar en torno a una estrategia y todas las deducciones, digamos, de tipo táctico que van detrás. Entre estas deducciones, y esta es la tercera herramienta, avanzar al alcance de los objetivos o de este objetivo mayor con negociaciones co-creativas. ¿Por qué hablamos de negociaciones y por qué hablamos de co-creativas? Porque la experiencia nos demuestra que lo primero que hay que hacer para avanzar es vincularse con otras personas que te lo permitan alcanzar. Y que sean co-creativas quiere decir que un modelo de negociación en el cual se contrapuntea y se vence o es derrotado era inadecuado para el tipo de retos que enfrentamos. Entonces, había que crear condiciones de mutuo acuerdo y con la participación e inteligencia de los involucrados, crear condiciones en un estado superior al que podría haber al inicio y que nos contrapunteaba. Y finalmente, rendirnos cuentas. Rendirnos cuentas en primer lugar a nosotros mismos, saber solicitar que alguien nos rinda cuentas o rendirle cuentas a un tercero. Y todo esto genera un ciclo, un círculo virtuoso de crecimiento constante. En el 2018 dijimos, bueno, vamos a ver si esto es tan verdad como suena, ¿no? Desarrollamos un programa de pilotaje con ayuda de Fundación Manpower, que honestamente resultó exitoso, y en el 2019 fundamos Skills del Futuro. El uso de esta doble lengua obedece al ánimo de acentuar un hecho que a nosotros nos parecía obvio desde el inicio de la investigación, y es que las habilidades que necesitábamos desarrollar eran interculturales y transdisciplinarias. Y aquí hago una aclaración que es importante porque me salta continuamente cuando presento Skills del Futuro. La traducción al inglés no es Skills for the Future, como si las competencias por desarrollar fueran a ser necesarias en ese tiempo hipotético en el que hablaban nuestros entrevistados, sino Skills from the Future. O sea, habilidades que ya nos vienen de un futuro que hace tiempo nos alcanzó y para el cual tenemos que alistarnos a la brevedad posible. En otras palabras, Skills del Futuro es una iniciativa cuyo objetivo es facilitar que los trabajadores seamos felices y también seamos capaces de generar y capturar valor en el ámbito de la economía que hemos llamado hiperconectada, que es la economía de la actualidad, y no solo en el mañana. Ahora, y seguramente lo que más preocupa o lo que está en el chip de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cuáles son esas competencias que nos urge adquirir? Las listas, la verdad es que son interminables, ¿no? O sea, nosotros estudiamos un montón de cosas y hay algunas que provienen de las grandes consultoras, hacen encuestas con empresas de todo el mundo, las que publican los gobiernos, en particular la Unión Europea creo que lidera este esfuerzo, las que elaboran los centros de estudio, ¿no? Institutes for the Future, por ejemplo, si quieren luego me preguntan y platicamos sobre ello, o las universidades del Ivy League, ¿no? Entonces, hemos encontrado que de manera muy simplona, y aquí lo ven en el gráfico, hay como 3 grandes rubros, ¿no? Las skills de interacción humana, aquí pueden ver, por ejemplo, sentido, ¿no? Enfoque de sentido, que las cosas tengan un propósito, interculturalidad, ¿no? Y también inteligencia social, ¿no? Las skills de interacción con la tecnología, ¿no? Por supuesto, la alfabetización digital, el pensamiento computacional, que es mucho más que digital, porque implica que sepamos o no usar la herramienta, sí necesitamos tener una visión de sistemas, y el trabajo a distancia, la colaboración a distancia sobre todo. Y finalmente, herramientas de tipo instrumental, es decir, cosas que nos sirven para interactuar con las personas o con las máquinas, como puede ser el design thinking, ¿no? El enfoque de diseño o la multidisciplina, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí se trata como de grandes universos sobre los cuales
irnos introduciendo, ¿no? Ahora, también está el análisis que se desprende de ello ante los retos que plantea el mundo laboral, ¿ok? Y aquí las grandes preguntas son: ¿qué capacidades nos permiten, en primer lugar, ser empleables y cuáles nos permiten luego generar mayores ingresos o producir en nosotros mismos y en nuestro entorno, entre nuestros stakeholders, una mayor satisfacción en el trabajo, ¿no? Y aquí verán por colores, ¿no? El azul tiene que ver con habilidades cognitivas, pero me centro en la moradita, ¿no? Que aquí dice autoliderazgo. Fíjense que es interesante porque tanto el análisis de Institute for the Future y Skills del Futuro como el de McKinsey dicen, ojo, lo más importante es gestionarse uno mismo, ¿no? Y fíjense cómo aquí dice, los factores que nos ayudan a ser empleables tienen que ver con la cabeza, ¿no? Con cosas como nuestra capacidad sintética de los hechos o nuestra capacidad de adaptabilidad, que ya no sé qué tan cognitiva es, pero ciertamente es mucho más soft, es mucho más de autoliderazgo la capacidad de gestionar la incertidumbre, porque esto da miedo, y entonces tienes que manejar no solo tu cabeza, sino tus afectos. Y lo mismo, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a generar más ingresos? Bueno, tengo que desarrollar planificación, ser muy estratégico, tener conocimiento sobre las organizaciones y cómo se dinamizan, pero también necesita autoconfianza. Y los que aquí tengan experiencia como empresarios sabrán que es una habilidad poco común entre nuestros colaboradores. Hay que desarrollarla porque además, por nuestra propia tradición histórica, normalmente se nos invita a cultivar la visión de los vencidos, ¿no? No de los conquistadores. Entonces, esto es un asunto que genera. Y fíjense a nivel de satisfacción que las tres habilidades son de tipo de autoliderazgo, ¿no? Autoconfianza nuevamente, pero también incertidumbre y además automotivación. Fíjense, interesante el cómo lo plantea McKinsey luego de hacer sus propias averiguaciones, ¿no? Entonces, a final de cuentas, de lo que se trata es de hacernos dueños de nosotros mismos. Y en esto consiste realmente el mayor el mayor desafío del proceso educativo. Si el padre, si la escuela, si el profesor, si el entorno social, si la tribu, como dicen, o sea, supuestamente el dicho africano, ¿no? Que para educar a un niño se necesita una tribu entera. Si la tribu o si el papá no habilitan a sus hijos para la libertad, lo que está garantizado es el desastre, ¿no? ¿Y esto qué significa? En primer lugar, como nos indica Luis Giussani, que el educando debe recibir una tradición, una hipótesis educativa, una propuesta de sentido. Y esto es contrario a lo que muchas veces, desde mi punto de vista mal interpretadamente, se entregan algunas expresiones constructivistas, ¿no? Encuentra tú de qué se trata. No. Yo te propongo un ideal, dime tú, con el tiempo, con la verificación constante, si te hace sentido. Porque para mí esto es valioso, me ha hecho feliz, me ha ayudado, me libera, ¿no? Entonces, la propuesta es de una autoridad, de un adulto que se propone a sí mismo y no solo sus ideas. Y por tanto, un desafío para el propio educador que lo juzga, ¿no? Que nos juzga en primera persona. Y luego abrir espacios para la constatación. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué has averiguado? La educación, dice Gerd Leonhardt en un video recientemente publicado, ayer, antier, no puede seguir siendo instrucción, tiene que ser descubrimiento. Debe abrir espacio a la creatividad, debe potenciar el genio del sujeto en vez de controlarlo. Como ya nos había llamado la atención, por otro lado, el finado Ken Robinson. Y cierto, estamos viviendo una época maravillosa en la que los desafíos son enormes, comenzando por la gestión de los riesgos tecnológicos, la provocación de la cultura woke a la tradición cultural de Occidente o la respuesta que daremos al cambio climático. Digamos que en realidad la aventura está garantizada. Esta es la buena noticia, ¿no? Pues ya la misma Greta Thunberg lo ha dicho, que lo que nos toca es hacer un esfuerzo catedralicio, ¿no? Es decir, la construcción de algo que va a tomar toda la vida y más, que no sabemos cuánto va a durar, que requerirá de recursos, de todos los recursos disponibles y más, porque no sabemos cuánto va a costar arreglar todo lo que hemos desarreglado. Pero también que resulte imprescindible, porque sin ello no hay presente, no hay futuro y no hay trascendencia.
Como los antiguos constructores de catedrales, diría yo, y con esto concluyo, se nos ha llamado a ir más allá de nuestra circunstancia y como ellos, yo espero que con la ayuda de Dios lo lograremos.